Comenzamos con la última mesa redonda de Ciencias de la Salud. Como docentes tenemos a Alexis Oliva Martín, Sergio Hernández Espósito y como moderador Aldo González Brito. Buenas tardes ya, bienvenidos a todos y todas. En Ciencias de la Salud, el orden es todas y todos, son más las mujeres, en casi todos los grados. Y obviamente Ciencias de la Salud es un conjunto de grados socialmente muy importantes. La salud es un derecho constitucional y nosotros representamos a 3 facultades. El doctor Alexis Oliva, Facultad de Farmacia, el doctor Hernández, Facultad de Psicología y, en mi caso, Facultad de Ciencias de la Salud, que se quedó con el nombre, pero en absoluto con la potestad. Originalmente éramos toda una facultad y después nos hemos separado, pero todos los grados pertenecen a Ciencias de la Salud. ¿Qué es Ciencia de la Salud? Pues un compendio de grados relacionados con la salud. Les voy a poner un ejemplo, para que vean que cuando ustedes escojan el grado, todos tendrán a priori una preferencia, o dos, o un plan A y un plan B, incluso un plan C, no es malo tenerlo. Pero piensen en el hospital universitario, en el Hospital de la Candelaria, que son los grandes hospitales públicos. También podrían pensar en centros de salud. En cualquiera de los grandes hospitales se pueden encontrar psicólogos clínicos y logopedas, Facultad de Psicología, trabajando como facultativos. Se pueden encontrar farmacéuticos que hayan hecho el FIR y trabajen en determinados servicios y en farmacia hospitalaria. Y también se pueden encontrar especialistas en nutrición. Y, por mi parte, pues por supuesto, se van a encontrar médicos y se van a encontrar fisioterapeutas. Es decir, trabajando globalmente por la sanidad en un hospital, y la calidad del hospital va a depender del conjunto, de la calidad de todos estos profesionales, estas 3 facultades, todas, están representadas por profesionales en un hospital. No es la única salida, no es la única salida profesional, pero obviamente sepan que todos están vinculados a la sanidad y que todos pueden coincidir en una misma institución sanitaria. Es decir, todas son carreras de sanidad y todas son importantes, cada cual con sus perfiles profesionales y sus responsabilidades. Todas estas son carreras con un perfil profesional. Un médico es un médico, un fisioterapeuta es un fisioterapeuta, un logopeda es un logopeda, un farmacéutico es un farmacéutico. Tienen colegios profesionales, tienen competencias, tienen códigos deontológicos y no hay duda. Es decir, son literalmente profesiones. No son títulos en que después, pues bueno, tienes una serie de salidas, pero tienes un poco que buscártela y en mucho puedes acabar casi dedicado a la docencia. En este caso, hay más salidas de las que le he dicho, ya cada cual cuando le toque puede explicar alguna más, pero en un hospital general y en sanidad, todos los grados podemos coincidir. Ustedes van a tener que competir para poder entrar en las carreras de Ciencia de la Salud. Hay algunas que son realmente duras en cuanto al nivel de exigencia, otras tienen un nivel un poquito más bajo, pero en todas es relativamente complejo. No hay que desanimarse. Por lo que le he dicho, cualquiera tiene una vinculación muy concreta con la sanidad y pueden interactuar entre sí en un hospital. ¿A qué les animo? En primer lugar, de aquí a la EBAU les queda tiempo. Hagan un esfuerzo. Cualquiera de estos grados merece la pena y merece ese esfuerzo. Y no se desanimen. No se desanimen. A continuación, van a notar cuando ustedes van a competir para entrar y después se acabó
la relación que ustedes conocían hasta este momento. Los que entren en medicina, en enfermería, en farmacia o en psicología, ya no van a tener compañeros que tienen dificultades para aprobar y otros que aprueban y otros que sacan el sobresaliente casi sin demasiado esfuerzo. Todos van a ser parejos. O sea, los que necesiten un 12,9 para entrar, todos van a ser de 12,9. Es decir, van a tener que competir y subir el nivel. Van a notar un salto cualitativo importante entre la enseñanza no universitaria y la universitaria. En Canarias ese salto, lo sabemos por comparación con otras comunidades autónomas, es muy alto. Luego van a tener que esforzarse. Para algunos de ustedes van a tener una experiencia que nunca han tenido, que es tener el suspenso. No hay que desanimarse, al contrario. Hay que hablar con los profesores, hay que consultar, hay que acudir a tutorías y eso es común con todos los grados y es casi una obligación que tienen ustedes. Yo simplemente ahora mismo lo que voy a hacer es animarlos. Animarlos, esforzarse y siempre tener un plan B. No desanimarse ni pensar que han fracasado por no querer hacer la carrera que ustedes en teoría han estado esforzándose especialmente estos 2 últimos años de bachillerato. No quiero contar más de las generalidades y ahora quisiera pasarle la palabra a cada uno de los representantes, quizás empezando por la derecha, el representante de la Facultad de Farmacia. Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Alexis Oliva, yo soy el vicedecano de Ordenación Académica de la Facultad de Farmacia, donde se imparte no solo el grado de farmacia, sino también el grado de nutrición humana y dietética. Bien, en el caso del grado de farmacia, básicamente ustedes como graduados en farmacia tienen una responsabilidad, que es la conservación, la custodia y la dispensación de los medicamentos que son prescritos por un médico. En ese caso, cuando ustedes tienen un medicamento, ustedes tienen que conocer cuál es la forma farmacéutica más adecuada para su comercialización y para ello tienen que tener en cuenta pues, conocimientos desde fisicoquímica hasta pasando por química orgánica, química farmacéutica, etc. Tienen que tener en cuenta que generalmente hay 2 propiedades fisicoquímicas como es la solubilidad y la estabilidad de ese principio activo. Un principio activo es aquella sustancia que tiene una actividad farmacológica que se ha reconocido. Esas 2 propiedades van a condicionar hasta en un 70 o 80% cuál es la forma farmacéutica final en la que se va a comercializar. Dense en cuenta que ustedes, por ejemplo, cuando van a la farmacia, ustedes se pueden encontrar pues, desde una cápsula, unos comprimidos, un jarabe, gotas ópticas, una pomada, un gel, etc. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un farmacéutico tiene que conocer cómo se obtiene y se llega a esa formulación, ¿vale? Pero además, aparte de ese ámbito que tiene que conocer, también tiene que conocer cómo se distribuye ese fármaco en el organismo. Es decir, tiene que conocer cómo se libera, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se excreta o se elimina. Es lo que se conoce con LACME. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el farmacéutico no solo tiene que conocer cómo se elabora esa farmacéutico, sino que también tiene que saber cómo se comporta en el organismo. ¿De acuerdo? Eso es básicamente la formación básica que tiene el farmacéutico, pero no es solo esa. Hay que tener en cuenta que el farmacéutico no solo se va a dedicar a trabajar, a estar detrás o a trabajar en una oficina de farmacia, donde realmente realiza esa función de custodia, conservación y dispensación de un medicamento. Tengan en cuenta que un farmacéutico también es muy multidisciplinar. Me explico. Por ejemplo, tiene que tener conocimientos de salud pública. Dense cuenta que, por ejemplo, el control de calidad de las aguas de las piscinas, que hay en un hotel, por ejemplo, o de las playas, corresponde a un farmacéutico. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, puede trabajar también en sanidad exterior. Si alguno de ustedes tiene que viajar a un país endémico, a un país extranjero donde hay una enfermedad endémica, pues les recomiendan que tienen que ir con una serie de vacunas. Pues eso corresponde a un farmacéutico. ¿De acuerdo? También tiene que tener en cuenta que un farmacéutico puede trabajar para la administración pública, por ejemplo, en un hospital. Para ello puede ejercer las labores de los servicios de farmacia de un hospital, pero también puede trabajar en el análisis clínico, en la especialidad de parasitología y microbiología clínica,
o en los servicios de radiofarmacia, es decir, en la preparación y elaboración de radiofármacos. Todas esas tareas le corresponden a un farmacéutico, aunque el acceso es un poco más difícil porque tienen que hacerlo a través del vía del FIR, que es el examen similar al que hacen los médicos para ejercer la especialidad. ¿De acuerdo? ¿Qué otros campos pueden trabajar? Por ejemplo, pueden trabajar un farmacéutico en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es el organismo que controla y autoriza todos los medicamentos que se comercializan en España. También pueden dar el salto a la Agencia Europea del Medicamento, que tiene sede en Holanda. ¿De acuerdo? ¿También pueden trabajar para la industria farmacéutica? La respuesta es sí. ¿En qué ámbito? Pues, por ejemplo, en los laboratorios de control de calidad. Dense cuenta que cuando ustedes tienen un medicamento en sus manos, ese medicamento tiene que cumplir una serie de requisitos y tiene que satisfacer una serie de normas internacionales que están reguladas por la farmacopea. Pues el farmacéutico tiene que comprobar y verificar que cumple con todos esos requerimientos. Pero también puede trabajar, por ejemplo, en la investigación de nuevos principios activos dentro del ámbito de la industria farmacéutica o en los laboratorios que están encaminados al desarrollo de nuevas formulaciones, o sea, o nuevas formulaciones, nuevas formas farmacéuticas, e incluso en la mejora de esas formas farmacéuticas que ya están comercializadas. Por lo tanto, como pueden ver, el ámbito de actuación de un farmacéutico es muy amplio. Incluso, al igual que el resto de los grados, también pueden ustedes trabajar o investigar en la universidad. Es otra salida, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué más les puedo comentar? Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso de un farmacéutico tiene unas competencias muy definidas. Lo mismo ocurre con el grado de nutrición humana y dietética. Dense en cuenta que cuando un médico prescribe un medicamento, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes, esa prescripción puede ir acompañada de un tratamiento farmacológico, que en ese caso juega un papel importante el farmacéutico, y por otra parte, ese tratamiento también puede llevar un tratamiento no farmacológico. Es, por ejemplo, el control de generalmente ustedes conocen a alguien que ha sido diabético, le dicen, pues tiene que hacer ejercicio, no comas esto, no comas aquello, etcétera, ¿no? En ese ámbito de ese tratamiento no farmacológico, en este caso, juega un papel importante el graduado de nutrición humana y dietética, porque tiene la competencia de elaborar dietas. Es decir, el único graduado en ciencia de la salud que tiene esa competencia es dicho graduado. Por lo tanto, esa una de sus salidas profesionales, por ejemplo, controlar las dietas, por ejemplo, en un colegio, en los centros de educación infantil para los niños pequeños, o, yo qué sé, en un catering, cuando se hacen los servicios de catering, siempre tienen que estar, todos esos menús tienen que estar controlados por un graduado en nutrición humana y dietética. Yo creo que con esto que les acabo de comentar ya tienen una visión más o menos general de cuáles son los ámbitos de aplicación de cada uno de los grados. Quedo a su entera disposición. ¿Aldo? Bien, muchas gracias. Ahora el doctor Hernández le va a comentar aspectos de la Facultad de Psicología. Ok, gracias Aldo. Buenos días, chicas, chicos. Miren, hoy para ustedes yo aseguraría que es un día diferente. No fueron al instituto, les trajeron un sitio, para la mayor parte de ustedes yo creo que nuevo. He solicitado en ustedes un cambio emocional, ¿vale? Un cambio distinto al resto. A lo largo de la mañana les llevan contando qué aportan cada uno de los grados que imparte nuestra Universidad de La Laguna. Créanme cuando les digo que la única forma que tienen ustedes para comprender primero, retener en su memoria la información que se les ha dado hoy, es gracias a las modificaciones plásticas del sistema nervioso central de su cerebro, generando nuevos circuitos neuronales. A esto nos dedicamos algunos que hacemos psicología, a intentar comprender quiénes somos, a intentar saber por qué somos como somos, tanto desde el punto de vista normal como desde el punto de vista patológico, ¿de acuerdo? Tienen ustedes un conjunto de asignaturas que les van justamente a instruir sobre quiénes somos y cómo somos. Somos seres individuales, perfectamente, ¿verdad? Pero también somos seres sociales. Intentar entender cómo son las relaciones que se establecen en cada uno entre los grupos que formamos nuestra sociedad es un cometido de la psicología. Comparten conmigo seguramente la desgraciada situación que estamos viviendo de la pandemia. Se han exacerbado, como saben ustedes, los trastornos psicológicos en este momento.
El psicólogo es cada vez más necesario como ese profesional que te ayuda a entender primero y a modificar aquellas variables que están haciendo que permanezca un determinado trastorno psicológico. Es de suma importancia, por lo tanto, conocer al ser humano en todas sus dimensiones, en la dimensión personal, pero también en la dimensión social. Nos dedicamos también a trabajar a lo largo del ciclo vital. El ciclo vital, chicos, es tremendamente importante. Hay momentos donde nacemos y luego vamos adquiriendo conocimiento. Dificultades en la adquisición de conocimientos pues altera nuestro normal desarrollo. Nos impide, por ejemplo, ser autónomo. Nos impide, por ejemplo, formar. Estudiar entonces cuál es la desviación de ese patrón normal de desarrollo también es competencia de las psicólogas y las psicólogos. A lo largo de la carrera van a ver ustedes también formas de comprobar si cualquier evento social tiene o no una determinada incidencia en una determinada población. Hacemos estudios estadísticos de poblaciones, de enfermedades, cómo diagnosticarlas primero, cómo tratarlas después. Respecto a las salidas profesionales, ya nos las han contado, van ustedes a tener la posibilidad de trabajar desde centros sanitarios. La mayor parte de los chicos y chicas que acaban psicología hacen lo que se llama el máster social y sanitario, que es indispensable, es habilitante para poder trabajar en instituciones sanitarias. Pero eso es una salida. Hay salidas luego laborales, las relaciones sociales que se establecen entre los elementos que conforman una empresa, es un trabajo de psicólogos, ¿no? Contribuir a que estas relaciones mejoren, al mejor funcionamiento de las empresas, son responsabilidad de lo que llamamos psicólogo social. Hay un campo bien interesante que es toda la psicología educativa. Comprobar cuáles son las mejores formas de enseñar fundamentándonos en un término recientemente acuñado, que es el término de neuroeducación, enseñar desde el desarrollo cerebral, ¿no? Es también un campo tremendamente importante. Por otro lado, en logopedia, que es otro grado que pueden ustedes estudiar en la Facultad de Psicología y Logopedia, que así es el rótulo completo, como su propio nombre indica, es una carrera eminentemente técnica, donde enseñamos a los alumnos a formarse en cómo estudiar primero, conocer primero cómo es la adquisición y el desarrollo del lenguaje, y luego tratar su desviación. Miren, no sé si lo han pensado. A diferencia de otras especies, nosotros nacemos con bastantes carencias desde el punto de vista de función. Seguro que han visto en algún documental como el ciervo que acaba de nacer, a los pocos segundos ya es capaz de levantarse y andar y mamar de las ubres del pecho de su madre. Esto no nos pasa a nosotros, somos débiles en ese sentido. Nos queda todavía muchísimo por aprender, muchísimo por adquirir. ¿Han pensado alguna vez cómo ha de llegar aproximadamente la edad de 2 años para que eclosione el lenguaje? No nacemos sabiendo hablar, tampoco nacemos sabiendo mover. Bueno, ese conjunto de procesos es muy interesante entenderlo desde el punto de vista normal para luego actuar cuando se altera su desarrollo. Hay una patología que es el trastorno del desarrollo del lenguaje. Se trata de niños y niñas que por razones no bien entendidas, a pesar de que viven en un ambiente lingüístico, un ambiente letrado, a pesar de que no tienen daño neurológico, a pesar de que no ha pasado absolutamente nada, tienen serias dificultades en los aspectos expresivos o comprensivos del lenguaje. Estudiarlo y luego implementar un conjunto de tareas para mitigar estos trastornos lingüísticos es tarea del logopeda, ¿de acuerdo? Pero no solo eso. Hay trastornos de lo que es la cavidad vocal que no necesariamente son de naturaleza verbal. Los trastornos de deglución, los trastornos de la masticación, los trastornos de la respiración. Es este profesional, el graduado en logopeda, quien implementa un conjunto de actividades para tratar de mitigar este tipo de problemas. Un aspecto importante que es de las salidas quizás más frecuente que tienen los logopedas en las instituciones sanitarias es aquel que se refiere a trabajar con personas que han sufrido un accidente cerebral de cualquier naturaleza, como consecuencia de lo cual han perdido el lenguaje. A esto llamamos afasia, seguro que les suena el término, ¿no? Se trata de señores, de señoras, de chicos, chicas, que ya digo, generalmente por un accidente cerebrovascular, alguna alteración en el aporte de sangre a su cerebro, han perdido la capacidad de hablar.
Piensa en una chispilla, chicos. ¿Qué será de mí si pierdo la capacidad de hablar, la capacidad de comprender? Es dramático, ¿no? Es dramático. Y como sociedad tenemos que aportar las herramientas necesarias para que esa situación se mitigue. Cuando perdemos el lenguaje, perdemos algo más que una habilidad instrumental. Perdemos nuestra vida. Perdemos nuestras relaciones sociales. Es probable que perdamos nuestro trabajo. Yo creo que tanto psicología como logopedia son carreras absolutamente fascinantes. Si tienen esa voluntad de ser solidarios, aunque no necesariamente de tener mucha vocación, si piensan que no solamente de los demás vienen las soluciones a los problemas, sino también tú tienes capacidad para solucionar los problemas, lo que les aconsejo primero es que se formen y les ofrecemos esta posibilidad en nuestra facultad de formarse en ambos temas. Las salidas profesionales yo creo que están garantizadas. Ahora un consejo para acabar. No se fíen de la inteligencia. Estudios psicológicos demuestran que el mejor predictor del rendimiento futuro es el esfuerzo cotidiano, no la inteligencia. Gracias. Gracias. Bien, gracias. Me toca a mí ahora. Recordarle que los compañeros son licenciado en farmacia, licenciado en psicología y yo licenciado en medicina. Es decir, que hemos pasado por donde van a pasar ustedes y conocemos las carreras bien. Y hemos tenido la experiencia global. Y créanme que no es complicado. Desde el tiempo te va a parecer una etapa bonita y que no duró tanto tiempo y con muchas gratificaciones profesionales a posteriori. En medicina, enfermería y fisioterapia son los grados de la facultad. Yo soy el vicedecano de calidad de la facultad, es decir, de los 3 grados. Todo el mundo sabrá que desde que nace tiene en nuestro sistema sanitario, que es universal y público, y mucho mejor de lo que nosotros creemos, a pesar de los problemas económicos, etc., en comparación a países incluso más desarrollados, todo el mundo, y esto pocas profesiones lo pueden decir, todo el mundo tiene desde que nace un pediatra asignado, un pediatra, y después un médico asignado de por vida. Y cuando nace el certificado de nacimiento te lo hace un médico. Y el certificado de defunción, desgraciadamente, también, porque son, desde el principio al final, van a estar en contacto con médicos y después van a ser derivados. Van a ser derivados desde los médicos de familia a otros especialistas, pueden ser derivados a un psicólogo clínico, pueden ser derivados a un nutricionista, un otorrino puede derivarlo o un neurólogo a un logopeda. Van a pasar por las farmacias y puede que tengan que pasar por farmacia hospitalaria donde se prescriben medicamentos de uso solo hospitalario, por cierto, bastante caros, pero que están a cargo de los farmacéuticos hospitalarios. Y la obesidad, que ya lo reconoce la OMS como una enfermedad, obviamente ahí los especialistas en nutrición humana tienen mucho que decir y mucho trabajo por delante en cuanto a educar a la gente, etc. Es decir, todos van a interactuar. Por eso todos, en el fondo, deben hablar un mismo lenguaje y no se crean que por no estar en la carrera que querían, reiterando lo que les comentó antes, se van a quedar aislados o fuera del sistema sanitario. Vamos a interactuar. Los perfiles de las carreras que impartimos nosotros son quizás más conocidos porque ustedes son más usuarios. O sea, todo el mundo sabe más o menos en qué consiste la carrera de medicina, porque todos tienen un médico asignado. Lo que no saben es que es una carrera que dura 6 años y que, tal como está estructurado el sistema sanitario, en realidad pueden ser 6 más 5, porque hasta para ser médico de familia en un centro de salud necesita ser especialista y prácticamente sin la especialidad obtenida vía MIR se puede trabajar en pocas cosas, en algunas, pero en pocas, y fuera del sistema sanitario público, si acaso, en algún servicio de urgencias que tenga verdadera necesidad de profesionales. De resto, es una carrera larga, es una carrera que te obliga a estar en permanente formación, pero es una carrera gratificante.
Gratificante en el sentido de que puedes curar y con independencia de la reacción de la gente, que a veces no es lo agradecida que debería, ni el reconocimiento social. A veces con una sola persona que te agradezca el haberle cambiado la vida, el haberle cambiado la salud, es muy gratificante, muy gratificante. Es decir, todas las profesiones en general son gratificantes porque le vas a solucionar problemas a la gente y vas a mejorar la calidad de vida. El médico y el enfermero trabajan conjuntamente. En un centro de salud, cada médico tiene su enfermero, cada cual con sus competencias. En los hospitales coexiste medicina y enfermería en las plantas, en las consultas, etcétera, etcétera. Dentro de la enfermería hay una especialidad que a mí siempre me ha llamado la atención por el nivel de competencia, que son las matronas. Las matronas todo el mundo no sabe muy bien, pero son capaces de llevar un embarazo, hacer un parto y llevar el posparto casi sin que un ginecólogo vea a la paciente. Es decir, quizás sean los enfermeros con más capacidad e independencia y formación de cara a un ejercicio profesional muy concreto que es el embarazo, el parto y el posparto. Esto por poner un ejemplo de que la enfermería no es una carrera menor y que progresivamente las enfermeras tendrán competencias dentro del sistema sanitario cada vez más, que obviamente serán distintas a los médicos, serán interactivas con los médicos y es muy importante el respeto mutuo. El respeto mutuo, cada cual con sus responsabilidades y sin sentirse especialmente más importante uno que la otra. El sistema sanitario lo requiere los dos. Fisioterapia existe tanto en los hospitales como en los centros de salud, pero es una carrera donde probablemente el porcentaje de egresados, es decir, de licenciados, en este caso graduados, que van a trabajar en el sistema sanitario público sea un poco menor simplemente porque hay menos plazas. Pero después tiene un amplio mercado por fuera. Y tiene un amplio mercado por fuera que corresponde exactamente a los sitios donde se hacen prácticas en la especialidad. Es una carrera, perdón, en el grado, es un grado que tiene un amplio espectro de competencias. Puedes trabajar con ancianos, normalmente la mayoría trabajan como autónomos por fuera. Puedes tener tus consultas, colaborar con distintos compañeros, puedes trabajar en geriátricos, puedes trabajar en centros privados, en fin, tienes quizás más salidas, pero un poco fuera del sistema público. Ese es el problema. ¿Cuál será el futuro? Probablemente tendrán que incorporar más fisioterapeutas al sistema público porque pueden hacer muchas cosas. Ahora, por ejemplo, durante la epidemia de COVID han tenido una labor muy importante en la rehabilitación y en el mantenimiento de la función respiratoria de los enfermos en UCI. Eso se sabe poco, pero han estado en las UCI trabajando y ayudando a que el individuo cuando salga de allí salga en las mejores condiciones posibles y no acabe con una insuficiencia respiratoria. Eso hace 5 años ni se imaginaba. Ahora es una realidad. En el futuro puede haber más. Es decir, es una carrera en expansión donde probablemente tenga muchas más probabilidades de ejercer en otros sitios un poco menos conocidos que la enfermería y la medicina, que son dos carreras donde más o menos todo el mundo sabe cuáles son sus competencias profesionales y lo que hacen. Les animo a que no tengan sus preferencias personales, por supuesto. A los que vayan a medicina pueden tener incluso una especialidad en mente, pero no se desanimen ni se consideren una especie de frustrados que perdieron el tren de la vida por no conseguirlo, porque tanto entrar en medicina o entrar en enfermería o en fisioterapia o en otras carreras depende un poco de la nota. Cuando acabe en medicina, el hacer una especialidad va a depender de la nota del MIR y el sitio que les toque también. Es decir, ustedes van a ser unos expertos en competición, en el sentido de que van a tener que ir subiendo escalones en que se compite con los demás y los que estén en mejores condiciones pues son los que van a poder hacer exactamente lo que les guste. Pero
hablan el espectro y piensen en todo lo que le hemos comentado de la interacción y de la interdisciplinaridad y las interacciones entre las distintas carreras de los que estamos aquí representados. Yo creo que poco más voy a contar. Si quieren saber algo más de medicina, enfermería, fisioterapia, del resto de grados, creo que en el turno de preguntas podemos aclararlo. Bueno, si tienen alguna pregunta, levanten la mano aquí en la sala. Hola, una de las preguntas es que uno de los problemas de los estudiantes de carreras como medicina es que salen con mucha teoría pero poca práctica. Entonces me gustaría saber si se van a impartir suficientes prácticas en el hospital en el que vayamos. Bien, bueno, las prácticas en medicina son más de las que creen. O sea, cualquier asignatura de las clínicas, por supuesto las preclínicas también, pero si hablan de medicina, competencias que después van a ejercer cuando sean profesionales, obviamente en la segunda fase de la carrera, que son las asignaturas clínicas, ahí en las asignaturas hay prácticas y después hay un curso de rotatorio que dura un año completo. Son 60 créditos en realidad. A esos 60 créditos le quitas el trabajo a fin de grado y quedan 54, y todo eso son prácticas. Es un año completo dando prácticas. Ahora bien, ustedes pueden decir, bueno, ¿y con eso se va a ejercer? ¿Estoy capacitado? Pues ya les recordé que para trabajar en el sistema público van a tener que hacer el MIR y hacer una especialidad. Y la especialidad son 5 años ejerciendo de médico ya, pero con responsabilidades. Es decir, las prácticas de medicina son el rotatorio más los 5 años de MIR. Y a partir de ahí es cuando ustedes serán médicos con capacidad de ser contratados como cardiólogos, como médicos de familia, como neurólogos. Y seguirán formándose, porque interactuarán con otros profesionales que vienen de otros sitios, irán a congresos, tendrán salidas de formación, etcétera, etcétera. Sí, no crean que no tienen prácticas y tampoco se crean que lo único que van a aprender antes de considerarse médicos y poder comenzar a trabajar van a ser las prácticas que aprendan en la carrera. Distinto es en enfermería y fisioterapia. Y perdone que amplíe las otras dos carreras. En enfermería hay menos especialidades vía el equivalente al MIR. Existe matrona y creo que existe otra. Y en fisioterapia prácticamente no hay especialidades. Por eso en enfermería, comparativamente, hay muchas más prácticas que en medicina. Y en fisioterapia hay muchísimas prácticas y en muchos sitios. Prácticamente se va a todos los sitios a hacer prácticas, a todos los sitios en que después puedes trabajar, desde consultas privadas a geriátricos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque cuando acabes la carrera, lo que hayas aprendido durante la carrera, más después los cursos que tú vayas haciendo, etcétera, etcétera, son las herramientas ya de capacitación profesional con las que vas a tener que meterte en el mercado de trabajo. Medicina, la carrera es solo el primer escalón. Después viene el MIR y ahí vas a tener que ejercer como médico con responsabilidades y, por supuesto, remunerado. Por supuesto, el MIR es remunerado, pero no se crean que es mucho, Pero van a estar formados. Es decir, que la formación práctica en medicina no se acaba con la carrera, todo lo contrario. La fuerte y la dura y la que le va a permitir después ejercer como especialista o como médico de familia van a ser los 5 años de la residencia. Yo tenía una pregunta, es sobre enfermería, que me gustaría trabajar como enfermera en urgencias, pero para eso tendría que hacer ELEIR o simplemente estudiaría un máster después de terminar la carrera. Desconozco exactamente si existe la especialidad de enfermería de urgencia. Por ejemplo, en medicina no está claro. No hay una especialidad de medicina de urgencia, aunque se ha hablado de ella. Lo normal en esos casos son cursos de másteres o de expertos profesionalizantes. Y trabajar, por supuesto. Los enfermeros, por ejemplo, cuando están en un hospital, aprenden muchas veces rotando por los diferentes servicios. Por ejemplo, si estás en oncología,
aprendes todo lo que es la oncología, que básicamente es la administración de la quimioterapia, etcétera, etcétera, y aprendes a utilizar bombas, aprendes manejo de medicamentos, etcétera. Y en un hospital, a lo largo de 5 o 6 años de ejercicio, tú puedes ir rotando por diferentes servicios, por quirófano. No sé si existe la especialidad de salud mental. De todos modos, esto lo pueden consultar. Pueden buscar en la web y buscar vicedecano, por ejemplo, de la Facultad de Enfermería y enviarle un correo que seguro que Alfonso, que es un compañero vicedecano, no tiene ningún problema en explicárselo y puede que en lo que grabó él hay algo sobre esto. Para que se hagan una idea de la formación de las enfermeras españolas, son cotizadas en Europa. En Inglaterra se las rifan. Y porque en muchos de esos países enfermería no es un título universitario, es algo más parecido a un FP2. Yo recuerdo ver un anuncio en El País que me llamó la atención, que ponía, gobierno noruego, se contratan 800 enfermeras españolas. Le damos clases de noruego y el sueldo era escandaloso para lo que se cobra aquí. Háganse una idea entonces de si para hacer urgencias necesito especializarme. Si en Europa buscan enfermeras españolas porque la formación es bastante buena. Si les vale como referencia, recuerden eso. En Inglaterra, en Noruega, en Alemania, las buscan españolas. ¿Vale? Yo tenía una pregunta, bueno, tengo dos. Para adquirir la titulación de psicología, ¿es necesario tener el B1 o el B2 de algún idioma específico? Sí, creo que, pero no para la titulación, no lo sé, para los másteres sí, el B1, pero no para el grado. Vale. No para el grado, ¿vale? Y para fisioterapia, si quieres estudiar fisioterapia y no has cursado en segundo bachillerato química, ¿es necesario haberlo cursado? No, vamos a ver, si tú te presentas a la EBAU por Ciencia de la Salud, optas por fisioterapia y tienes nota suficiente, entras. Lo que tienes que venir es de ese campo. No, vamos a ver, ¿es necesario? Química. Bueno, hay una asignatura de bioquímica en fisioterapia, pero poco más. Siempre es bueno, por supuesto, tener conocimientos de biología, tener conocimientos de física, tener conocimientos de química y de matemáticas. Los que hayan estudiado o piensen estudiar medicina, ya lo sé por experiencia, que la mayoría, por ejemplo, no suelen coger matemáticas, sino física, química y biología. Los requisitos para entrar en cualquiera de los grados de Ciencia de la Salud ya están. Si ustedes lo admiten en la BAU, en Ciencia de la Salud, ya tienen las asignaturas que tienen. Ya después, la utilidad de esas asignaturas previas que tengan en relación al compendio de las carreras es variable. Por ejemplo, de las 3 carreras, las que quizás tengan un mayor número de asignaturas donde utilicen la química, la física y las matemáticas, curiosamente sea farmacia, sí, que tiene 2 grados y medio, donde tienen pues 2 o 3 químicas, entre química orgánica y química física, tienen 2 bioquímicas. Ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabe este señor que es de medicina eso? Bueno, el compañero Alexis sabe que estuve dando más de 15 años clase en farmacia, que participé en los planes de estudio y que conozco bastante bien la carrera. Sí, porque a esas 2, todas las que ha comentado Aldo, tienen que sumarle 2 de química farmacéutica, la 1 y la 2. Sí, exacto. ¿Lo ven? En medicina tenemos bioquímica, tenemos algo de biología molecular y bueno, poco más, pero con la química que se supone que ustedes traen, más lo que aprendan, que muchas veces se aprende mucho durante la carrera, mucho. Bueno, pero en el caso de farmacia, química es fundamental porque sí, se cuenta que una de las cuestiones es que muchos medicamentos se obtienen por síntesis química. Entonces tienen que tener conocimientos de química general, pero también tienen que tener conocimientos de química orgánica y esa química orgánica posteriormente trasladarla al ámbito de la química farmacéutica. Por lo tanto, hay muchos medicamentos que se obtienen por vía sintética y ustedes tienen que conocer todas esas rutas. Sí,
no tiene más razón que esa. Dense cuenta de lo que yo le decía al principio, ustedes tienen que conocer los medicamentos. Los medicamentos pueden ser de origen natural, de origen sintético. Por ejemplo, todo el mundo ha oído hablar del paracetamol, ¿verdad? Pues se obtiene por síntesis química. Y hay otros productos, como por ejemplo los fármacos biotecnológicos, por ejemplo el caso de la insulina o las vacunas, son fármacos biotecnológicos que tienen su origen a través de la ingeniería genética, por medios de cultivo, etcétera. Así es otra vía que también tienen que tener formación ustedes. ¿De acuerdo? Nos queda un minuto, la última pregunta está ahí detrás. Vale, que yo quería preguntar si hay manera de estudiar, en plan, mi etapa teórica de la universidad en una universidad y después cambiarme a la práctica en otra. No sé si se entendió. No, ¿no? Vale, vale. No. Es que, o sea, ¿eso es que no se entendió o que no? No. No, vamos a ver. Cuando te matriculas en un plan de estudios, por ejemplo, imagínate que te matriculas en cualquier asignatura de las 3. Tendrás una parte práctica y una parte teórica. Y en las asignaturas que son eminentes prácticas, son asignaturas también. Si quisieras ir a otra universidad, pues tendrías que irte a otra universidad, pedir traslado y matricularte en esas asignaturas y prepárese porque ya nunca más van a acabar la carrera en los años que tenían. Porque las convalidaciones entre unos grados en universidades y otras a veces son realmente complejas. No digo que parezcan carreras distintas, pero las convalidaciones a veces te pueden sorprender porque dices, caramba, es la misma carrera y hay un 20% de asignaturas que son difíciles de convalidar. Incluso ahora, que hace poco, en el mes de diciembre, se modificó la norma de convalidación por parte de la ULL y los requisitos de convalidación ahora son más exigentes que los que estaban hasta hace poco. Con lo cual, y dándole respuesta a la pregunta que formula el alumno, en el grado en farmacia las prácticas de laboratorios es un requisito necesario e indispensable para poder aprobar una asignatura. Con eso ya te puedo dar por respuesta a la pregunta tuya. Vale. Terminamos. Vale. Bueno, muchas gracias por asistir a este acto. Les recordamos que las jornadas de puertas abiertas continúan hasta el 26 de abril de forma virtual, con toda la información publicada en la web. También tener presente que esta tarde a las 6:30 tendrá lugar la charla a las familias en el aula magna de Guajara, a la cual están todos invitados. Muchas gracias.